Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Estamos experimentando un proceso de fascistización. Siempre que la lucha de clases se agudiza tanto en el plano nacional como en el plano internacional, los países capitalistas experimentan un proceso de fascistización que es sumamente perjudicial para la clase trabajadora y que va en pro de los intereses y de los privilegios de la burguesía y concretamente de la gran burguesía o la oligarquía financiera y terrateniente. La fascistización viene determinado por varios factores, como puede ser la inseguridad en los países capitalistas, la competencia entre trabajadores además sumándole un componente racial, la incapacidad de las fuerzas de represión de los estados capitalistas democrático-burgueses de preservar la propiedad privada de los medios de producción, de preservar la paz y el orden constitucional en un país, por la expansión del bloque imperialista otanista en el plano internacional, el apoyo a sectores sumamente reaccionarios en distintos países, pues determina una fascistización, tanto en los países concretos como a nivel internacional. Y este fenómeno, este proceso, hay que analizarlo. Y los comunistas, sobre todo, tenemos el deber de prevenir, y sobre todo, no solamente prevenir, sino que detener ese proceso. Porque ya vimos lo que pasó hace un siglo, con ese proceso de fascistización que culminó con la marcha de Roma de Mussolini, con la llegada al poder de Hitler y con la proclamación de estados sumamente autoritarios en la mitad de Europa. Entonces, en este vídeo quiero hablaros del proceso de fascistización que estamos experimentando hoy y que tenemos que, estar al ojo y estar alerta para que, como comunistas, como revolucionarios, como antifascistas consecuentes y no simplemente de postureo, tenemos que detener este proceso. Así que esto es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de nada, para que nadie me tergiverse, porque ya me conozcan muchos usuarios anónimos que comentan y no se paran a entender lo que se dice, el proceso de fascistización no es igual a fascismo. Esto es, no estoy diciendo ni voy a decir que España sea fascista, que Estados Unidos es fascista, que Francia es fascista, que Alemania es fascista, que la OTAN es fascista. No defiendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos experimentando un proceso de fascistización, no que ya ha llegado el fascismo. Bien, eso hay que diferenciarlo, ¿de acuerdo? Porque tampoco se puede caer en eso. Hay que entender ese proceso de fascistización que puede culminar en fascismo o no, pero es un proceso. Y ese proceso hay que entenderlo como la consolidación de condiciones tanto objetivas, nacional, internacionalmente, como subjetivas de la llegada de un fascismo. Bien, es ese proceso, no que ya está aquí. Esa diferencia es muy importante, porque es muy fácil decir que la mitad de los países capitalistas hoy en día son fascistas. Y uno no se detiene a mirar, por ejemplo, las características de estos estados capitalistas plenamente democrático-burgueses. Bien, pero hay que observar ese proceso de fascistización. ¿Y por qué se está dando ese proceso de fascistización? Y para ello también tenemos que recurrir a la historia. Porque la historia del siglo pasado nos da las pautas, nos demuestra cuál fue el camino del proceso de fascistización y cómo se culminó en estados fascistas. Bien, entonces, lo que hay que entender en este sentido es que para que los estados capitalistas y sobre todo la clase dominante, bien, tanto la gran burguesía nacional como la oligarquía financiera terrateniente, para que opten a ese proceso de fascistización, se tienen que dar unas pautas, pero sobre todo se tiene que dar un cambio de percepción en el método de dominación de una clase sobre otra. Lo he dicho 1000 veces, que la burguesía es la clase
más dialéctica, ha demostrado ser la clase más dialéctica de la historia. Ha aprendido que los métodos de dominación pueden alternarse. Dimitrov definía el fascismo, entre muchas otras características, pero definía el fascismo como el método de dominación violento de la gran burguesía, de la oligarquía financiera y terrateniente. Bien, entonces ese método de dominación violento, esa dictadura abierta y terrorista de esta burguesía, tiene ese componente de violento, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender aquí es que la burguesía domina de manera no violenta, ya sea con el reformismo, ya sea controlando los sindicatos, por ejemplo, convirtiéndolos en correas de transmisión, con el progresismo, con ciertos métodos que objetivamente no son violentos, pero que impiden la organización de la clase trabajadora, que impiden que el comunismo avance, que impiden un partido comunista verdaderamente revolucionario. Esos son los métodos de dominación no violentos. Hay muchos más. Por ejemplo, como tergiversar la historia del comunismo. Eso también sirve como método de dominación no violento. Pero luego está el método de dominación violento. ¿De acuerdo? Que puede ser, por ejemplo, la censura abierta. Me podéis decir, no, pero en los países capitalistas que no son fascistas también se aplica la censura. Sí, pero no de manera sistemática. Eso es lo importante. En un fascismo, la censura es sistemática, es estructural. Bien. Por ejemplo, también la supresión de las instituciones democrático-burguesas. Eso también es una característica. No estoy diciendo que hoy se esté dando una supresión de las instituciones democrático-burguesas. Estoy diciendo que es una característica del fascismo, de ese método violento, de la represión abierta, sistemática, estructural, contra la clase trabajadora. Bien, y es muy importante también que esto viene determinado por el carácter, o mejor dicho, el grado de revolucionarización de la clase trabajadora. Bien, esto lo he explicado más de una vez, así brevemente. Significa que ese cambio de método de dominación por parte de la burguesía viene determinada según cuán organizada está la clase trabajadora. Estamos viendo que actualmente la clase trabajadora, la organización independiente y revolucionaria y comunista de la clase trabajadora, desgraciadamente, brilla por su ausencia. Y a la burguesía no ha necesitado de ese método violento. No ha necesitado. Instaurando el posmodernismo, el progresismo, utilizando los sindicatos amarillos, utilizando los medios de comunicación con su manipulación. ¡Ay, qué chuta! O sea, van perfectamente. En cambio, en el momento en que nos organicemos, no tengáis ninguna duda en que la burguesía cambiará o irá cambiando esos métodos de dominación. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando del proceso de fascistización? Luego voy a indagar en más profundidad en esto, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que ha habido ciertas manifestaciones por parte de la clase trabajadora a intentar organizarse. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora la clase burguesa? Lo que ha hecho es meter partidos de izquierdas, modernos, o mejor dicho, posmodernos, super guays, super cools. Bien, lo que han hecho es ir agotando esas vías. Y nos han ido metiendo nuevos partidos de izquierdas en el que, bueno, podemos conseguir ciertas cosas dentro de un estado del bienestar. Bien, y podemos conseguir avances sociales, como dice, por ejemplo, mucho Yolanda Díaz. Pero objetivamente impide una organización revolucionaria. ¿Por qué? Porque impera el conformismo en la clase trabajadora. Pero estamos viendo actualmente, y no hay nada más que repasar, por ejemplo, los resultados electorales de partidos que se pueden enmarcar dentro de la New Left en el plano internacional. Y nos vamos a dar cuenta que están entrando en la bancarrota. Que están reciclando y reciclando, lo hemos visto en España, por ejemplo, con Podemos, ahora Sumar. Y los están intentando reciclar. Pero están llegando a su bancarrota. Están yendo a la quiebra estos partidos. ¿Por qué? Porque han demostrado ser ineficaces. Es el reformismo guay, de rostro amable, de ese capitalismo humano. Bien, se está demostrando que no satisface a la clase trabajadora. No va en pro de los intereses de la clase trabajadora. Y mucha clase trabajadora está reaccionando en contra de esa nueva izquierda. Y esto es un factor clave, porque se están agotando esas vías desde la izquierda. El siguiente paso, y esto cada vez más trabajadores lo saben,
no es otro partido izquierdista, es la organización de la clase trabajadora, es un partido comunista. Y esto es lo que puede llegar a alertar a la burguesía. Pero vamos más allá. Bien, lo que hay que entender es que en el proceso de fascistización no solamente se puede entender en el plano nacional, sino que también en el plano internacional. ¿Por qué? Porque la burguesía se organiza en el plano internacional. La burguesía entiende muy bien que si bien los comunistas somos internacionalistas ante todo y entendemos que el lema de proletarios de todos los países unidos tiene que ser la consigna que tenemos que asimilar, la burguesía también hace lo mismo. La burguesía invierte esa consigna y la transforma para crear la consigna de burguesía de todos los países unidos. Unidos en esa oligarquía que anule competencia y que deje el cortijo en favor de todos. Lo ha entendido muy bien la burguesía y de esa manera se organiza en el plano internacional. Bien, pero lo que hay que entender también es que esa organización internacional de la burguesía, esa oligarquía financiera y terrateniente, bien, se da por conveniencia de esas burguesías. Esto es, que la burguesía española diga amén, amén y amén a la Unión Europea, a Estados Unidos, no es porque esté oprimida por las grandes burguesías más cosmopolitas, más internacionales. No. Lo hace por su propia conveniencia, porque le interesa. Y porque le abren las puertas de par en par para ser parte de ellos. Bien, y siempre se hace por conveniencia. ¿De acuerdo? Y hay que entender que, bueno, que esta última década estamos experimentando un cambio de paradigma en la geopolítica, ¿no? O sea, desde la caída de la Unión Soviética, lo que ha imperado en el mundo ha sido el dominio de Estados Unidos y del bloque otanista occidentalista. Eso es un hecho, eso es lo que ha imperado en el mundo, es decir, lo que se conoce como el mundo unipolar. Bien, y ese mundo unipolar entra en convergencia con la lógica del capital. ¿Cuál es la lógica del capital? La lógica del capital realmente es expandir el capital. El capital no entiende de fronteras, el capital no entiende de países, el capital no entiende de estados-nación. Eso se está viendo en los procesos de creación de organismos supranacionales, véase la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el capital, para el libre mercado, le interesa organizaciones supranacionales, le interesa un mundo donde se quiten aranceles, se quiten esas trabas mercantiles, le interesa un mundo donde la libre circulación de mercancías, la libre circulación de capital sea plena. Sea plena. Y eso va en convergencia con ese mundo unipolar. Lógicamente, esa libre circulación de capitales, esa libre circulación de mercancías, ese mundo de aranceles mínimos, ese mundo de fronteras mínimas, tiene que ser Occidente. Tiene que estar reflejado en Occidente. ¿De acuerdo? Luego ya, eso se tiene que envolver, digámoslo de alguna manera, ¿no? Bajo un ropaje ideológico. ¿Cuál es ese ropaje ideológico? El cosmopolitismo, que ha ido eliminando paulatinamente ciertas peculiaridades, ciertos rasgos nacionales de cada país. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para asimilar el modus vivendi cosmopolita, la cultura cosmopolita, que en el fondo no es más que otra cultura occidental, o concretamente del hegemón de ese imperialismo occidental que es Estados Unidos. Y no hay nada más que ver cómo en los últimos años, por ejemplo, muchísimas tradiciones de Estados Unidos han venido a países como, por ejemplo, España. Y ni qué decir, en Europa. ¿De acuerdo? O lo mismo, valores europeos, ¿no? Han venido a España cuando España tiene bastante más que ver, por ejemplo, con Hispanoamérica y teniendo sus valores propios que con la propia Europa. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que hay que entender es que para conseguir ese ideal donde circulen las mercancías libremente o los capitales, tiene que ir acompañado de un ropaje ideológico que es el cosmopolitismo. Y sobre todo, para que no haya esa reacción por parte de la gente,
en el plano clasista, en el plano de clases, lo que se hace es alzar otras ideologías, alzar otros movimientos, otras luchas que no son perjudiciales para el capital. Bien, y que son no perjudiciales, sino que son tolerables, admisibles para el capital. Las famosas luchas parciales. Y para eso, el progresismo, el posmodernismo y demás. Para que no haya esa reacción al cosmopolitismo, para que no haya esa reacción a ese capitalismo, ¿de acuerdo? Más unipolar, más occidentalista, ese imperialismo. En el fondo no es otra cosa que imperialismo, ¿de acuerdo? Entonces, si observamos, por ejemplo, en los países, las potencias capitalistas típicas, ya sea Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, que han sido durante estos últimos 100 años, por ejemplo, ¿no? Igual un poco más, potencias imperialistas, potencias capitalistas, actualmente están en decadencia. La mayoría de ellos están en decadencia tanto en el plano internacional como en el plano nacional, sobre todo en el plano nacional. Mirar, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, la sociedad estadounidense está ultra polarizada. La sociedad estadounidense es ignorante hasta más no poder. No todos, no voy a generalizar, pero hay una ignorancia increíble en Estados Unidos. El nivel de educación de la gente es nula. Nula, y eso viene predeterminado porque se creen que son los elegidos por Dios. El destino manifiesto de los estadounidenses. O, por ejemplo, toda la droga que se está llevando por delante a generaciones de jóvenes trabajadores de Estados Unidos. O Alemania. Alemania, el típico país, súper trabajador, súper industrial. ¿En qué situación está actualmente en qué situación ha entrado, mejor dicho, con la guerra de Ucrania? En el que ha decidido pegarse un tiro en el pie. Por ejemplo, al cortar muchísimos negocios con Rusia. Ahora para comprarle, por ejemplo, el gas al triple de precio o al doble a Estados Unidos. Que esto incluso ha sorprendido a Putin, ya lo dijimos en un vídeo en el que analizamos el discurso de Putin que dio hace unos meses, en el que el propio Putin estamos convencidos que ni siquiera se esperaba semejante claudicación hacia Estados Unidos por parte de Alemania, pero se ha dado la voladura del Nord Stream. Francia. ¿Cómo está Francia actualmente? Francia actualmente está en una situación penosa. O sea, penosa. El colonialismo francés fue sustituido por el neocolonialismo y actualmente sigue intentando ser un estado rentista para con África, teniendo el franco con los países africanos, haciéndoles, por ejemplo, pagar casi un impuesto neocolonial a partir del sistema monetario franco CFA. Es una burrada, en el que, por ejemplo, a través de ese pacto, el 85% de sus reservas extranjeras del Banco Central bajo control, que están bajo control del ministro francés de Finanzas, hace que chupe a esos países, a mayoría africanos, ese dinero, que no es de Francia, sino que es de esos países africanos. Está vulnerando completamente la soberanía nacional de esos países, impidiendo su desarrollo nacional, impidiendo que África salga adelante, manteniendo el neocolonialismo, sustituyendo ese colonialismo en el que se negaba la independencia política, pues se les concede la independencia política, más no la independencia económica, es decir, la sustitución del colonialismo por el neocolonialismo. Pero eso también tiene su reverso para Francia, y lo está viviendo en su propio país. Esa inestabilidad enorme que está teniendo, esos disturbios que está teniendo, como hemos visto las últimas semanas, o todas las protestas laborales, huelgas laborales que han tenido ahora mismo, por ejemplo, por la reforma de las pensiones. Todo eso demuestra que Francia está en una situación penosa. El Reino Unido, lo mismo. Sí, el Brexit. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Que están faltos de mano de obra barata, por ejemplo, el Reino Unido. Con el Brexit. A la inflación en el Reino Unido. También todas las huelgas laborales que han tenido en el Reino Unido. Es decir, todas esas potencias imperialistas típicas que siguen teniendo internacionalmente en la geopolítica, sobre todo, siguen teniendo importancia, tienen su peso, pues porque son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, bien, pero
esa decadencia les cancela para dar órdenes o para dar incluso consejos a terceros países que ahora mismo están emergiendo. Es decir, ese cambio de paradigma que os acabo de mencionar, lo que está provocando es que nuevos actores políticos, o mejor dicho, geopolíticos, surjan en detrimento de esas típicas potencias imperialistas. ¿De acuerdo? Y con eso va decayendo también ese mundo unipolar y sus características cosmopolitas que se han impuesto sobre todo en Occidente, ese posmodernismo, y con esa decadencia, bien, viene la alimentación de ese nacionalismo. Esa alimentación, sobre todo, de la exageración del Estado-nación de uno. ¿Por qué? Porque, claro, si ese mundo cosmopolita, ese mundo unipolar se está decayendo poco a poco, no va a ser mañana ni va a ser pasado, pero poco a poco, con los años, porque nuevas potencias están emergiendo, lo que provoca es que en ese mundo multipolar, en el que ya no haya dominio imperialista general o unipolar, mejor dicho, y donde emerjan nuevos países, estos países que son típicamente imperialistas y otros tantos países europeos capitalistas van a entender, y sus burguesías van a entender, que tendrán que buscarse la vida. Y para buscarse la vida tendrán que exacerbar el nacionalismo. Tendrán que surgir reacciones al cosmopolitismo, al progresismo, al posmodernismo. Se dará un proceso de fascistización para conseguir estados fuertes que puedan competir. Estados fuertes con los que expandir el mercado, con los que consolidar el mercado. Y en eso consiste en el aspecto geopolítico el proceso de fascistización. Bien, además, todo eso se está dando. Es verdad que ha habido distintas pruebas, ¿no? Por parte sobre todo de la derecha, de esa derecha populista, de esa derecha que supuestamente tiene un discurso radical y supuestamente a veces nos hablan de antiimperialismo, como hemos visto a Meloni criticando el sistema neocolonial francés. Bien, pero lo importante aquí es que dentro del eje derecha-izquierda, de estos países, el falso eje derecha-izquierda, van a surgir movimientos cada vez más reaccionarios. Movimientos cada vez en pro de estados más fuertes, sin distinguir, esto es la pena, sin distinguir el carácter de clase del Estado. Porque un comunista, lógicamente, si quiere constituir una sociedad socialista, en un momento determinado va a apoyar un Estado. Y va a querer un Estado fuerte, porque va a ser un Estado de los trabajadores y de los campesinos. Pero nunca va a querer fortalecer un Estado democrático burgués. Nunca. Nunca. Porque eso sería mentir. Eso sería demostrar que se quiere gestionar un Estado democrático burgués. Y los comunistas no queremos gestionar un Estado democrático burgués. Pero surgirá el proceso de fascistización, también lo empapa todo. Bien, y esto es un poco en el aspecto geopolítico. Pero lógicamente ese aspecto geopolítico determina a su vez la incidencia nacional o ese proceso de fascistización en el plano nacional. Bien, un breve repaso histórico. Recordad que en el siglo pasado, sobre todo en el periodo de entreguerras, ese proceso de fascistización y la consolidación del fascismo vino determinado sobre todo, aparte del contexto geopolítico del que venían, sobre todo vino determinado por la incapacidad de las fuerzas de seguridad, por las fuerzas de represión del Estado capitalista democrático burgués, de preservar la propiedad privada. Concretamente, en Italia, en el Valle del Po, o nosotros igual lo conoceremos más como la llanura padana, bien, las fuerzas de represión, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, bien, se mostraron incapaces de proteger las tierras de los grandes terratenientes. ¿De qué? De muchas ocupaciones que estaban realizando a principios de los años 20 los anarquistas y los jornaleros. Bien, eso en el campo. Pero es que los centros urbanos, recordad que se estaba dando, por ejemplo, el bienio roso, en el que muchos consejos de fábrica acabaron adueñándose de facto de las fábricas, es decir, se estaban haciendo con los medios de producción. Bien, estaban poniéndose a trabajar para sí mismos y no para un patrón. Y
esas fuerzas de seguridad, en un momento determinado, en ese bienio roso, demostraron que eran incapaces de controlar la situación. Luego acabaron controlándolo, lógicamente, mediante el uso de la represión, aislando los consejos unos de otros, mediante la claudicación, nuevamente, de la socialdemocracia ante la patronal, la claudicación también de los sindicatos amarillos, etc., etc., etc. Pero sobre todo también, aquí lo que hay que entender es que esa incapacidad de las fuerzas de represión de proteger esos medios de producción que son propiedad privada de la burguesía, de los patronos o de los terratenientes, esa incapacidad hizo que cada vez más patronos y terratenientes, en vez de acudir a la policía, acudir a los cuerpos de represión del Estado, ¿ven? El Estado democrático burgués y capitalista, fueran hacia los grupos paramilitares fascistas. Bien. Y estos grupos realmente demostraron ser los perros de presa de la burguesía. Las brigadas de choque anticomunistas. Cuando lo público, lo estatal, no podía preservar el derecho a la propiedad privada, el ámbito privado lo hizo por su propia cuenta, con brigadas paramilitares. Y luego eso se profesionalizó y acabó surgiendo, por ejemplo, las camisas negras en Italia. Bien, y esto, después del Bienio Rosso, ocurrió lo mismo, porque los fascistas, los camisas negras, continuaron impidiendo, por ejemplo, huelgas laborales potentes en Italia. Y ni que decir, por ejemplo, de ocupaciones de tierras y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Ante la incapacidad de la policía de preservar los medios de la propiedad privada de los medios de producción, el ámbito privado se busca la vida y acude a los fascistas. Entonces, ¿qué conclusión debemos sacar de esto? En el caso italiano, y en Alemania ocurrió lo mismo con la República de Weimar, demuestra que cuando un Estado no puede preservar ese orden constitucional, ese derecho capitalista de la propiedad privada de los medios de producción, la burguesía suelta a sus perros de presa. La burguesía utiliza a los fascistas, bien, en pro de sus propios intereses, en pro de proteger la propiedad privada, bien. Y vemos, por ejemplo, que actualmente, en la última década, me atrevería a decir, está habiendo muchísimos estallidos sociales, por ejemplo, en países hispanoamericanos o en Europa, bueno, en el mundo en general. Estamos viendo, por ejemplo, en el corazón de Europa, en Francia, tanto huelgas obreras muy potentes o los últimos disturbios que ha habido. Y esa inseguridad que se genera dentro de la sociedad en general, o el ir contra muchos, por ejemplo, muchas propiedades privadas, tanto en uno como en otros países, porque es inevitable en estallidos sociales o en disturbios, cuando no hay una dirección consciente de las acciones que se realizan, por ejemplo, por una vanguardia, pues derivan este tipo de acciones. Y este tipo de acciones empiezan a acercarnos a la situación del siglo pasado, en el que la burguesía tenga que acudir a estos grupos para proteger su propiedad privada o, en su defecto, para preservar el orden dentro de un país. Bien, claro, actualmente hay manifestaciones espontáneas de esa defensa de propiedad privada, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Francia, en el que, primeramente, muchos ciudadanos, ya cansados de lo que estaba ocurriendo, pues, por ejemplo, se ponían al lado de sus propiedades, o pequeños burgueses, por ejemplo, ¿no? Al lado de sus tiendas y demás, para que no le robaran o no sufrieran ningún altercado, ¿no? Entonces, bueno, esas son las primeras manifestaciones. Pero ¿qué hemos visto con el proceso de Francia en el que han aparecido nazis en las calles? Han literalmente, y no es que fueran ya solamente a proteger la propiedad privada, no. Es que ha habido cazas, o sea, han ido en busca de personas, ya dicen inmigrantes o lo que fuera. Hay vídeos de eso. Y esas son las primeras manifestaciones, esos son los primeros síntomas del comienzo de esa fascistización en la práctica. Bien, y si esto va más, cada vez se irán acumulando cambios cuantitativos que propicien un cambio, un salto cualitativo. Bien, en España, por ejemplo, estamos viendo que cada vez más gente dentro de la sociedad española
se preocupa mucho por la ocupación, ¿no? Y muchos no entienden, por ejemplo, cómo un Estado no puede garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? De mucha gente, de los propietarios, ¿no? Y claro, ese miedo, esa inseguridad que se genera, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿no? De si lo público, si lo estatal, no puede proteger mi vivienda, mi casa, tendré que acudir a lo privado. ¿Y qué es acudir a lo privado? Pues, por ejemplo, llamar a desocupa. Es decir, sigue el mismo esquema, sigue el mismo patrón. El Estado no puede garantizar, por su incapacidad o incompetencia, me es igual, no puede garantizar la propiedad privada de la gente, en el caso de las casas, los que tienen una casa, la propiedad privada personal o la propiedad personal para que nos entendamos, ¿no? Pero en el caso de los grandes tenedores de casas es la propiedad privada, bien, cuando el Estado no puede garantizarles, bien, ¿qué es lo que hacen la burguesía? ¿Qué es lo que hacen estos tenedores de muchas casas? Por ejemplo, en España, que hay más de uno que tiene muchísimas casas, por ejemplo, que salió con Ana Rosa Quintana, que tenía más de 40 casas, si no me equivoco, pues, ¿qué es lo que hacen? Acaban llamando a este tipo de grupos de choque, que en este caso es de choque contra la ocupación, pero de ahí es muy peligroso. De ahí puede surgir algo. Bien, porque están cumpliendo las mismas labores que cumplían en su día. Por ejemplo, los primeros fascistas, a los que los terratenientes del Valle del Po les llamaban para que protegieran sus tierras. Es el mismo patrón. Bien. Otro de los rasgos, por ejemplo, del proceso de la fascistización es la militarización. Por ejemplo, yo os leo tal cual este dato, ¿no? Que a nivel mundial, por 8º año consecutivo, ha aumentado, ¿no? El gasto en los aspectos militares hasta alcanzar el máximo histórico de 2,24 billones de dólares. En el caso de España, por ejemplo, ha pasado del puesto 17 al 16 en este ranking. Y el gasto militar español superó los 20.000 millones en 2022 y supuso un 1,5% del PIB. Vemos aquí el gasto en estos aspectos militares como ha aumentado tanto a nivel internacional como en el caso de España, ¿no? En el caso concreto de España, ¿no? Y la militarización también manifiesta la tendencia de estos países capitalistas a reforzar la defensa del país, a reforzar las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, esos cuerpos de represión. Bien, porque una cosa que he mencionado antes, que es la incapacidad del Estado para poder velar por la estabilidad, el orden y la paz dentro de un país, acaba justificando una militarización. Una cosa lleva a la otra. Bien, y en el caso también, en el contexto que estamos ahora mismo, también por amenaza externa, ¿no? Porque Rusia, la tan peligrosa Rusia, ¿no? Y Putin, pues bueno, son una amenaza y por eso mismo también intentan justificar de esa manera la militarización. Bien, pero esto puede ser un gran peligro para la clase trabajadora, porque detrás de preservar el orden, la paz, la seguridad dentro de un país, también está reprimir a la clase trabajadora. Porque ya lo explicaba Lenin, ya lo explicaba Stalin, que toda militarización acaba derivando en el aspecto nacional hacia la represión de la clase trabajadora y al impedimento de la organización revolucionaria de la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Otro aspecto, y que va ligado también con la militarización, es la necesidad de estados fuertes. ¿Bien? Esa famosa consigna, ¿no? Del estado mínimo, ¿no? De que el Estado, bueno, prácticamente simplemente se dedique a ciertas gestiones administrativas, realmente es una falacia y eso lo sabe la burguesía. La burguesía, un verdadero burgués, un verdadero capitalista, quiere un Estado fuerte. Un Estado que le sirva, pero un Estado fuerte. Un verdadero capitalista no quiere puro libre mercado. Prefiere un oligopolio o un monopolio. Porque él es consciente de la competencia, anula competencia. Y en esa anulación de competencia, prefiere, como las mafias, pactar. Y prefiere llevarse su trozo del pastel. Tal vez no tanto como podía ser compitiendo, pero asegurarse ese trozo de pastel. Y que sea regular. Un verdadero burgués, un capitalista poderoso, no quiere la oportunidad que un trabajador se pueda hacer rico.
No quiere esas oportunidades. Quiere su poder, quiere su nicho de mercado y que nadie le expulse ni que sea capaz de expulsarle de ahí. Eso es lo que hay que entender y para eso necesitas estados fuertes. Y eso lo entendieron muy bien en el siglo pasado los patronos y los terratenientes, creando estados autoritarios o estados fascistas, por ejemplo en el caso de Alemania y en el caso de Italia. ¿Bien? Y el fascismo, el nazismo, a diferencia del liberalismo clásico, entiende que estos estados fuertes pueden ayudar a la consolidación, y no solamente consolidación, sino que reforzamiento del mercado nacional. Porque aunque muchos fascistas, por ejemplo, como el caso de Mussolini o en el caso de Hitler, defendieran, por ejemplo, ciertas agresiones en terceros países, ciertas conquistas territoriales, lo que estaba por detrás no era otra cosa que expansión de mercados. No era otra cosa que expansión de mercados, en pro de los intereses de los grandes patronos de esos países o de la clase terrateniente. Eso es lo que estaba detrás. Y para eso necesitas estados fuertes. Para eso necesitas un estado que minimice esa lucha de clases. O en su defecto, que ponga en primer plano la colaboración de clases. En defensa de la patria, como no. Pero necesitan estados fuertes. Y que no nos sorprenda que de aquí en unos años estas teorías de estado nulo, estado mínimo, cada vez tengan menos peso y las burguesías acaben apoyando la defensa de estados fuertes. Porque es que es la lógica del capitalismo. Bien. Y no en pro, esos estados fuertes no en pro de crear una burocracia gobernante que se lucre y que se conviertan en garrapatas. No. En pro de los intereses de los grandes patronos y de los terratenientes. Para eso, estados fuertes. Y que ya de paso esa burocracia gobernante también se lleve su cachito. ¿Cómo no? Bien. Pero que no nos sorprenda que cada vez empiecen a generarse estados cada vez más fuertes, que minimicen la lucha de clases en el aspecto nacional y que además se propugnen una colaboración de clases o conciliación de clases. ¿Cómo? Con la consigna, por ejemplo, de la defensa de la patria o la defensa del Estado-nación. Bien, y esto va ligado con el siguiente rasgo del proceso de la fascistización en el plano nacional, que es, por ejemplo, la promoción por parte de distintos políticos, organizaciones, partidos y demás, de esta defensa de la patria, que no es otra cosa que la conciliación de clases. Bien, porque si por algo se caracterizó el fascismo en el siglo pasado, fue por buscar esa conciliación de clases, bien, por parte de la burguesía y la clase trabajadora, pero encubriéndolo con la defensa de la nación, con hacer la nación grande, con proteger el Estado-nación. Bien, y lógicamente la colaboración de clases, la conciliación de clases, no es que las dos clases se ven bien, sino que es mantener la dominación de uno sobre otro. Eso se veía, porque en los países fascistas la clase trabajadora seguía estando explotada y la burguesía seguía teniendo sus privilegios y ese derecho a la propiedad privada de los medios de producción. Entonces la conciliación de clases es una farsa y más farsa es todavía encubrirlo con la defensa de la patria. Entonces, que no nos sorprenda que tanto en el eje derecha-izquierda como dentro del movimiento comunista internacional, ojo, cada vez aparezcan más consignas de este tipo, derivando en chauvinismo o en social chauvinismo. Bien, y ligado con esto, también se acaban difundiendo ciertas ideas como la perpetuidad del Estado-nación. Nosotros entendemos, los comunistas, los marxistas, leninistas, revolucionarios, entendemos que un Estado-nación es algo histórico, responde a una historicidad concreta, que fue la necesidad de unificar mercados nacionales. Pero ya vemos cuál es el desarrollo del capitalismo, que es ya crear mercados globales. Y eso va en pos del comunismo. Porque cuanto más desaparezcan los estados-nación y se organicen en estados más grandes todavía, y con esto también los mercados nacionales se fundan en mercados globales, es decir, que la clase trabajadora y la burguesía cada vez se organicen de manera más internacional, más cerca estaremos del comunismo. Bien, esto ya lo propugnaron Marx y Engels. Bien, eso no quita que la clase trabajadora tenga que erigirse como clase nacional, como clase dominante.
Una cosa no anula la otra. Una cosa no quita la otra. Pero lo que quiero decir es que el defender esa perpetuidad del Estado-nación es muy fácil que acabe derivando en chauvinismo. Es muy fácil que se acabe derivando en nacionalismo. Bien, y esto es otra de las cosas que quiero decir. Todo fascismo no tiene por qué ser fascismo étnico, nacionalismo étnico. Puede ser tranquilamente nacionalismo político, porque por ejemplo el falangismo no es étnico, es político. El fascismo italiano tampoco era étnico, era político. El nacionalsocialismo sí, el nazismo sí era étnico. Pero esto es muy importante entenderlo, porque siempre la gente acaba asimilando la idea de que el fascismo per se tiene que ser racista. No tiene por qué ser racista, no tiene por qué ser etnicista, ni supremacista. No tiene por qué serlo. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo, porque puede ser un fascismo político, o derivado de un nacionalismo político. ¿De acuerdo? Pero lo que hay que entender es que esa perpetuidad del Estado-Nación, esa conciliación de clases en aras de la defensa nacional, puede acabar defendiéndose ciertos aspectos, como puede ser, por ejemplo, la perpetuidad de todas las características nacionales de un país. Cuando sabemos, por ejemplo, que las características nacionales de un país, ya sean culturales, sociales, políticos, tradicionalistas, me es igual, también responde a una historicidad concreta, y que con el socialismo, y esto todo marxista-leninista lo sabe, con un socialismo se mejorarán. Se les dará un carácter verdaderamente popular, porque la clase trabajadora actualmente sufre una enajenación cultural. No le pertenece realmente la cultura, y la cultura se la adueña la burguesía. Bien, aunque un trabajador se puede sentir muy patriota, no es patriota porque no le pertenece la patria. Bien, ¿en qué consiste el patriotismo revolucionario? En que se conquiste esa patria. ¿Y cómo? Erigiendo a la clase trabajadora como clase dominante, pero no tampoco quedándose ahí, sino yendo más allá, porque nuestro objetivo es un mundo comunista. Bien, ¿que esto será a más largo plazo? Sí, por supuesto, pero nunca hay que perder eso de vista, siempre hay que tenerlo, siempre tiene que ser nuestra brújula, ¿de acuerdo? Pero en el proceso de fascistización, que es lo que quiero que se os quede claro, es que la perpetuidad del Estado-Nación, sin diferenciar el carácter de clase de ese Estado, bien, porque no es lo mismo el Estado-Nación, España, hoy, democrático burguesa, capitalista, además monárquica, ¿no?, que una España socialista. No es lo mismo. No es lo mismo. Un burgués no puede defender un Estado democrático, un comunista no puede defender un Estado democrático burgués. Tiene que abogar por su superación. Tienen que abogar por una España socialista. Una república popular y socialista en España. Y como España, en cualquier país. Que hay ciertas culturas, valores sociales, tradicionales en un país. En el caso de España, por ejemplo, también las tiene. Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que abogar los comunistas? ¿Por exagerarlas? ¿Por maximizarlas? ¿Por absolutizarlas? No, eso va en pro del proceso de fascistización. Va en pro. Está muy cerca de esa conciliación de clases, porque se utilizará todos esos valores para hacerles ver por parte de la burguesía, la clase trabajadora, de que son suyos también, cuando no son nuestros, son de ellos, porque se los han apropiado, nos han arrebatado, nos han impuesto esa enajenación social, cultural y tradicional. Nos lo han impuesto. Entonces, ¿un comunista qué tiene que hacer? ¿Exagerarlas, maximizarlas? No. Lo que tiene que hacer es luchar por darles un carácter popular. Y sobre todo, intentar hacer ver que es realmente nuestra. Que es nuestra. Y que, como nuestra, porque nosotros, las clases populares, las clases trabajadoras han sido los que a lo largo de los siglos han ido desarrollando esa cultura y han dado pie a nuevas tradiciones y nuevos valores sociales. Bien, también en otros países las hay. Y que hay que respetarlas e incluso entenderlas. Eso es realmente una actitud internacionalista y revolucionaria. Y que todos estos valores serán mejorados, se darán un cambio cualitativo en un socialismo. No sean los mismos que ahora. Eso también hay que entenderlo. Y sobre todo, y ya con esto acabo, que siempre hay que abogar por la lucha de clases. Y la lucha de clases pasa por derrotar nuestra burguesía. Y derrotar nuestra burguesía significa derrotar nuestro Estado democrático burgués.
Bien, esto es muy importante. Y el proceso de fascistización hace todo lo contrario. Así que vemos en el plano internacional cuáles son los rasgos, las características, los factores que están determinando este proceso de fascistización. Y también estamos viendo cómo en el aspecto nacional, en el plano nacional, también cómo se está dando este proceso de fascistización con la incapacidad por parte de las fuerzas de represión de los cuerpos de seguridad de velar por la seguridad, el orden, de mantener el derecho a la propiedad privada de los medios de producción por parte de la burguesía y surgen nuevos grupos que por la fuerza garanticen ese orden, esa paz, esa seguridad y el derecho a la propiedad privada, como poco a poco el nacionalismo, el chauvinismo incluso, consignas de la defensa de la patria de manera abstracta dentro del eje derecha-izquierda, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Europa muy claramente, ¿no? Sobre todo en los países bálticos, en Alemania cada vez más, por ejemplo, también, en los países nórdicos también, como partidos que entran literalmente en el eje derecha-izquierda, están asumiendo estas consignas en aras de buscar una conciliación de clases en el plano internacional, en el plano nacional, perdón. Y, sobre todo, todas estas consignas, que os he dicho antes, bueno, consignas no, perdón, todos estos factores determinan el proceso de fascistización que puede llevarnos a un fascismo. No es que estemos en fascismo, sino que pueden llevarnos. Y el proceso del capital, por la necesidad de la base material, de la base económica, de generar mercados consolidados con estados fuertes que los empujen hacia adelante en estos momentos en el que el aspecto geopolítico está cambiando de paradigma, puede ser muy peligroso para la clase trabajadora. Así que, camaradas, preveniros, organizaros y sobre todo estudiad y entender cuáles son las verdaderas características del fascismo y, más que el fascismo, del proceso de la fascistización. Y para ello tenemos la historia y tenemos que aprender de ella para no volver a cometer los mismos errores. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Ya sé que ha sido un poco largo este vídeo, pero bueno, había que grabarlo. Y bueno, si os ha gustado ya sabéis, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!